Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este servicio de alabanza, de oración y de estudio de la preciosa palabra del Señor. Gloriosa palabra del Señor que no tiene comparación. Palabras de vida eterna. Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el salmista dice: lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vamos a seguir estudiando el Salmo número 5. En esta noche vamos a leer el verso 12, ya es el último. Así que de pronto vamos a poder entrar a estudiar el Salmo número 6. Verso 12 del Salmo número 5 dice así. Bueno, tenemos que tener en cuenta un contexto. Leamos el verso 11 para tratar de comprender el verso 12 que vamos a iniciar. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Verso 12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Bien, tenemos que entender que aquí el salmista está hablando en el contexto verso 11 que todos los que se refugian en el Señor deben alegrarse, deben cantar con júbilo, deben siempre estar confiados en que el Señor es nuestro refugio, pero también es el que nos protege en ese refugio. Y da un porqué. Y da la exclamación al Señor. En este caso está hablando al Señor. Y dice: porque tú, oh Señor. Es espectacular ver una vez más, una y otra vez en los salmos. Vamos a seguir viendo esta confianza de David hacia Dios, declarándole Señor. Kyrios en griego y Adonai en hebreo, quien es el creador del universo y majestad, dándole la gloria a nuestro Dios sabio, todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dándole la exaltación y diciéndole: oh Señor, porque Él es el Señor de cielo y tierra. Él es el Señor del universo, Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de todo lo visible e invisible. Por tal razón, como dice la Escritura, Dios ha exaltado a Cristo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra han de doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que es más que obvio que en la vida de todo cristiano siempre y en su vocabulario esté la palabra Señor, que siempre se dirijan a Cristo como el Señor, como mi Señor, como oh Señor. Entonces David, una vez más, y lo vamos a ver en los Salmos, y qué bonito que se repita este título de nuestro Dios: Señor, soberano, dueño de todo, digno de gloria, digno de servicio, digno de adoración, digno de exaltación. David dice: porque tú, oh Señor, bendices al justo. Ahora tenemos que tener en cuenta que la Escritura nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3 lo declara. Así que debemos entender quién es el justo en este caso. El justo es aquel que ha puesto su confianza en el Señor. El justo es aquel que ha confiado en Dios como único Salvador. El justo es aquel que se ha aferrado al perfecto sacrificio que es Jesús el Señor para salvación. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, todos los que se han salvado se salvaron de la misma manera, poniendo su fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento se salvaron poniendo su fe en el que Dios había de enviar en el Mesías, y confiaban que Dios era el Salvador. En el Nuevo Testamento, la fe
en Jesucristo, en el que vino y en el que pagó nuestras deudas en la cruz, es el que nos salva. Así que David puso su fe en Dios, que enviaría al Mesías para salvación, y fue salvo. Y nosotros ponemos nuestra fe en el que Dios ya ha enviado y está sentado a la diestra del Padre. Así que un justo, podríamos declararlo, es una persona que ha creído en Jesús, así como lo declara la Escritura, los justificados. El Señor Jesucristo, al vivir su vida perfecta de obediencia, al guardar los mandamientos de Dios perfectamente y además llevar nuestro pecado en la cruz, Dios le ha levantado, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Dios le ha exaltado. Así que ahora todos los que confiamos en Jesús somos justificados. Es como si la justicia de Cristo fuera impartida a nosotros. Nosotros somos justificados en Cristo, en otras palabras, declarados inocentes. La perfecta obra de Cristo, su perfecta justicia es impuesta a los que creen en Él. Por eso una vez más repetimos, la salvación es un regalo de Dios. Nadie se puede salvar por obras. Es la gracia soberana del Padre que ha permitido que los que hemos creído por la gracia de Dios ahora podamos ser hechos justificados ante el Padre mediante el sacrificio de Jesús. Jesucristo, en su obediencia y perfecta justicia, nos ha justificado delante de Dios, nos ha declarado inocentes delante de Dios gracias a su sacrificio perfecto. Por lo tanto, todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús y ama a Cristo es declarado justificado, y podríamos llamarlo en la Escritura como justo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, por la obra perfecta de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Así que, teniendo en cuenta el concepto de justo y quienes han sido justificados, y ahora podrían llamarse justos gracias a la obra de Cristo, todos los que han puesto su confianza en el Señor, ellos, dice la Escritura, David dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Entonces debemos tener en cuenta una vez más que se ha distorsionado la palabra bendición y muchos han creído que la bendición es tener mucho dinero, tener casa, carro, beca, vaca, burro. Bueno, pero verdaderamente la bendición del Señor no es solamente económica. No queremos decir que Dios esté limitado a bendecir a una persona económicamente, porque Él lo puede hacer. Tampoco queremos decir que sea la salud, porque Dios también puede bendecir a alguien con salud. Pero el principal objetivo de la bendición de Dios, en cierta manera, es que Él esté con nosotros en todo momento. Ahora bien, la bendición que Él nos da no es también por nuestros méritos, sino una vez más alcanzamos sus bendiciones en Cristo. Como la Escritura lo declara, somos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Una vez más, nuestro deber es acercarnos a Jesús en oración, en el estudio de la Escritura, en alabanza, en adoración, de tal modo que esas bendiciones vienen a nosotros, una vez más, por la gracia de nuestro Dios. Sabiendo que su Santo Espíritu mora en nosotros, el cual nos está guiando y preparando, y Él es el que nos instruye y nos prepara para que cada día seamos más como Jesús el Señor. Así que la bendición del Señor no solamente es material, sino también es su gracia especial sobre nuestra vida. Y el siguiente parte del verso del Salmo 12 nos va a explicar un poco de esta parte A del verso 12. Dice, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Entonces, una vez más vemos que el Señor
nos cubre como un escudo, nos rodea de su favor. Recordemos que antes la gente usaba sus escudos, los guerreros, pero era un escudo que cubría su parte frontal, pero por lo general los laterales y su espalda estaban descubiertos. En esta interpretación de David muestra que el Señor es más que un escudo. El Señor es como si nos rodeara con un campo, un escudo circular, el cual no hay ningún lado débil de nosotros, ningún punto débil donde podamos ser flanqueados o atravesados o atacados, porque el Señor es nuestro escudo alrededor. Entonces dice que Él está cubriéndonos, que Él nos está guardando y que su favor nos rodea, su favor nos rodea. ¿Cómo podríamos explicarlo de una mejor manera? Su mano gloriosa nos está sosteniendo, nos está cubriendo, su mano de favor, de gracia, de amor, de misericordia nos rodea. Esto lo podemos interpretar de muchas formas, como por ejemplo que el Señor supla nuestras necesidades económicas, que el Señor supla nuestras necesidades básicas, que incluso el Señor supla y tengamos nosotros buena salud. Obviamente esto no quiere decir que seamos totalmente inmunes a tener un momento de escasez, que seamos inmunes a tener enfermedad. ¿Por qué? Pablo, por ejemplo, él explica en Filipenses, él dice, he aprendido a estar en la abundancia y en la escasez. Entonces algunos dirán, ay, pero ¿acaso el favor de Jehová no lo rodeaba? ¿Acaso el favor de Dios no lo rodeaba? Entonces, ¿cómo Pablo pudo experimentar la escasez? Pablo, ¿cómo pudo experimentar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad? O sea que el favor de Dios no estaba con Pablo, que Pablo no era bendecido. Esta interpretación sucede cuando erramos y creemos que la bendición es solamente cosas materiales o cosas muy buenas. En el sentido de no sufrir, en el sentido de que no falte la economía, en el sentido de que todo salga bien, que todos los planes de emprendimiento salgan bien. No. Por eso la bendición verdadera es que el Señor esté con nosotros. La bendición verdadera es que su Santo Espíritu nos llene cada día más. La bendición verdadera es saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Es saber que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, que tenemos un intercesor y hermano mayor que es Jesucristo, que está a la diestra de Dios, que ha preparado morada para nosotros. La bendición verdadera es saber que somos ovejas de Cristo. La bendición verdadera es saber que somos hijos de Dios. La bendición verdadera es saber que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. La bendición verdadera es saber que tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. No que tengamos miles de ceros en la cuenta, no que nunca nos enfermemos. La bendición verdadera es saber que Dios, por su infinito amor, su gracia soberana, nos ha rescatado. Así que como un escudo nos rodea de su favor, una vez más como el padre que tiene a sus hijos, y el padre que no quisiera hacer porque a sus hijos no les falte nada. A pesar de que son niños a veces rebeldes, que tienen sus imperfecciones, que hasta ahora están aprendiendo, el Padre va a hacer lo que sea para cuidar a sus hijos, porque los ama. ¿Y por qué? Porque son sus hijos. Del mismo modo, nosotros, gracias a Cristo el Señor, hemos sido adoptados y ya somos hijos de Dios. Ya no somos enemigos, somos hijos de Dios. Así que podemos terminar este Salmo 5 diciendo que, como en el Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos. Podríamos decir bienaventurado el hombre que descansa en el Señor y que su confianza y esperanza está en el Dios Todopoderoso. Ellos son bienaventurados. Muy bien,
Vamos ahora a dar un abrebocas al Salmo número 6 y vamos a seguir leyendo la bendita palabra del Señor. Qué bendición, y ojalá Dios nos dé la oportunidad de poder terminar toda la Biblia en estudio, pero confiemos que el Señor nos dé esta oportunidad, o hasta donde permita el Señor. Capítulo 6, verso 1. Salmo 6, verso 1. Dice el verso 1. Es un salmo de David, hay que tenerlo presente. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Tremenda declaración de David. Es como una bomba. ¡Puf! Permítame leerlo otra vez. Es increíble. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. A este punto podríamos decir que la ira de Dios que debía caer sobre nosotros y el furor del castigo de Dios que debía caer sobre nosotros, gloria sean dadas a Dios porque cayó en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo en la cruz llevó nuestros pecados y la ira de Dios cayó sobre Cristo. El castigo de Dios cayó sobre Cristo. Permítanme ir a el libro de Isaías, al capítulo 53, para poder expresar un poco mejor la obra de Cristo. Permítanme leer todo el capítulo, lo voy a leer, no voy a explicarlo. Llegará el momento donde podamos explicar este capítulo, que de seguro nos llevarán horas de estudio, pero será de bendición. Solo voy a leerlo. Capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Claramente todo este capítulo
a aquel que es inigualable, a aquel que es incomparable, aquel que es el Salvador de los hombres, y su nombre es Jesucristo el Señor. Volviendo al Salmo 6, verso 1, David en cierta manera siente lo que todo pecador, gracias a la obra del Señor y que el corazón ha sido cambiado de piedra por uno de carne, siente en su naturaleza ya nueva vida, nueva naturaleza, un nacimiento nuevo. Sabemos, despertamos del sueño y entendemos cuán pesado es la carga del pecado y cuán grande es nuestra condenación. El hombre, el ser humano que ha sido rescatado por el Señor, que ha sido librado de las tinieblas a su luz admirable, que ha recibido el Espíritu Santo y ha recibido el regalo de la fe y la capacidad de poder arrepentirse, comprende que es pecador ante Dios y que merece el castigo eterno. Por eso David clama al Señor. No sabemos si estaba llorando, pero según el contexto del Salmo 6 parece ser que era un momento difícil. Tal vez David estaba quebrantado, estaba clamando al Señor y le dice: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Oh, cuán grande es el Señor, cuán grande es nuestro Dios. Y una vez más, gloria sea dada a Dios por Jesucristo, porque ya no pasaremos por este fuego de la ira, ya no pasaremos por el furor del castigo, porque Cristo el Señor llevó sobre sí nuestras culpas, nuestras iniquidades. Cristo el Señor llevó sobre sus hombros nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, como lo dice el profeta Isaías, y por eso nosotros podemos experimentar el gozo y la paz. Hay de aquellos que no creen en el Salvador. Hay de aquellos impíos que creen que el castigo no vendrá. Hay de aquellos que dicen: comamos y moramos, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que de las tinieblas hacen luz y de la luz tinieblas. Porque como la parábola que enseñó el Señor Jesucristo, hubo un hombre que tenía muchos bienes, muchos sembradíos y mucha producción. Y dijo el hombre: regocíjate, alma mía, y mandó a recoger todos sus frutos y empezó a sembrar graneros más grandes donde almacenar la mercancía. Y se recostó y dijo: ahora sí, reposa, alma mía, porque tengo todo ya listo. Y el Señor le dice: necio, hoy te pedirán tu alma. ¿Y para quién será todo lo que guardaste? Así que hay de aquellos que su pensamiento es ganar el mundo y estar lejos de Jesús. Y podemos responder a ellos con la pregunta que Jesús hizo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Así que damos gloria a Dios por Cristo nuestro Señor, quien nos rescata de la ira venidera, quien nos rescata del castigo y del furor justo y santo de Dios. Obviamente también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestro Padre, como buen Padre, al Hijo que ama también corrige. También debemos tener en cuenta que nuestras acciones también traen consecuencias. Nosotros como hijos de Dios todavía pecamos. Desafortunadamente queda el rezago del pecado, la batalla contra el viejo hombre, y clamamos al Señor que nos ayude. Y podríamos decir, como dijo Pablo: ay de mí, porque hago lo que no quiero.
Gracias sean dadas a Jesucristo y pedimos para que su Santo Espíritu nos ayude a pecar menos. Pedimos para que cada día Jesús nuestro Señor interceda ante el Padre. Y sabemos que algún día, como decía algún predicador, el deseo más grande de todo cristiano es poder vivir una vida sin pecado alguno, sin ofender a Dios. Es el anhelo más grande de todo creyente. Vamos a leer el verso 2. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Hay una canción que me encanta que dice: ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Y debemos tener en cuenta que debido a nuestras acciones, debido a nuestros pecados, el resultado de ellos y la consecuencia del pecado es la enfermedad, es la tristeza, es el dolor, es el hambre, es la guerra. Por lo tanto, si enfermamos, es consecuencia de nuestros pecados, es consecuencia de nuestras malas decisiones, es consecuencia de nuestras malas cosas que hacemos, esforzando nuestro cuerpo, comiendo lo que no debemos, incluso pecando. Así que la enfermedad también puede ser una vía o una ventana o un espejo para poder observar que nosotros somos pecadores. El pecado le demuestra a la humanidad que es consecuencia la enfermedad. Por eso una persona que se enferma también es la oportunidad de decir: oye, soy pecador, necesito al Señor. Por eso muchas veces las personas cuando se enferman, sienten el dolor, ahí sí corren a Dios a buscar misericordia. La enfermedad le muestra al ser humano que es pecador y que necesita al Salvador. David tal vez estaba pasando por un momento difícil, una enfermedad, no sabemos cuál, pero clama al Señor piedad, clama al Señor piedad. Y me encanta algo, y es que sigue diciendo: sáname, Señor. O sea, David tiene claro que el Señor puede sanarnos en un segundo, que el Señor puede sanarnos en un minuto. Y David está consciente de que este dolor y enfermedad está languideciéndolo. En otras palabras, él se siente muy afligido, muy adolorido su cuerpo, tal vez alguno no puede caminar, tal vez está adelgazando. Es una enfermedad difícil que David está diciendo está experimentando un sufrimiento como si fuera de una enfermedad muy grave. Y él mismo lo ratifica diciendo: porque mis huesos se estremecen. O sea, era un dolor terrible. David estaba experimentando, no sabemos si por un virus, una peste, una plaga, no sabemos, de pronto una infección, una herida, como él era guerrero, pero estaba viviendo este momento de dolor. Lo que nos llama la atención de este verso es saber que en medio de la aflicción, que en medio del dolor, David estaba consciente que el Señor podía sanarlo, que el Señor tenía poder para libertarlo, que el Señor tenía poder para tener misericordia de David. Así que tenemos claro que gracias a Cristo el Señor no experimentaremos la ira venidera, el día del juicio santo y justo del Señor. Y podemos entender a través del verso 2 que el Señor tiene poder para salvarnos. Él vino a dar libertad a los cautivos, Él sanó a los ciegos, limpió a los leprosos, dio vida a los muertos. Para Él no hay nada imposible y debe ser nuestra actitud confiar en el Señor siempre, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción.
que nos hace ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, que somos dignos del infierno, dignos de la condenación eterna, pero gracias a Dios por Cristo que nos ha rescatado y ya somos ovejas de su redil. Y como dice Juan 10, nada ni nadie nos separará del amor de Dios, nada ni nadie nos arrebatará, nos quitará de la mano del Padre. Vamos a dejar hasta ahí, verso 2 del Salmo 6. Vamos a terminar en oración.